Buen día, niños. Hola, Angie. Los demás, buenos días. ¿Cómo van? La Mojica, hola Adel, la Viviana, la Cintia. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansaron? Con muchos trabajos. Adel dice que nada polémico. Ah, yo pensé que habían salido. Bien, niños, vamos a esperar un momento que se acaben de unir todos y ya, iniciamos. Ah, ¿verdad que en su achadito que queda? Toca poner ejemplo. ¿Qué tal está Ciudad Verde? Si salen muchas personas. Sí, por acá. Anda como igual la cosa. Bien, muy buenos días para todos nuevamente, para los que acaban de ingresar. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les había comentado que les iba a dejar unas cosas en la plataforma, sin embargo, pensando en todo el cuento de dejar el menor número de trabajos y que estos sean significativos, pues solamente voy a realizar una actividad para evaluar lo que hemos venido trabajando y va a corresponder a un cuestionario que les voy a dejar en Moodle con lo que vimos las clases anteriores y también con lo que vamos a ver esta semana. El lunes y cuando volvemos a tener clase, ahí no me acuerdo, cuándo volvemos a tener química, niños, que no tengo el horario acá. Ah, el viernes. Y teniendo en cuenta también que el próximo lunes es normal, pero los 3 lunes siguientes son festivos. Sin embargo, también hay la propuesta de cambiar uno de los días de la semana por las clases que nosotros vamos a perder. Entonces, por ejemplo, se va a decir el martes se realiza horario de lunes. Entonces, esa es una posibilidad que se puede dar. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que todavía no se ha hecho nada al respecto, serían 3 festivos seguidos, que es el 15, el 22 y el 29. Es decir, tenemos este lunes que sigue dentro de 8 días y el resto son festivos de lo que queda del mes de junio. Entonces, muy probablemente les deje clases asincrónicas para que nosotros nos podamos nivelar referentes a los otros décimos, que no con todos los tengo el día lunes, que serían los días que vamos a perder. Bien, entonces, en resumidas cuentas, les voy a dejar la actividad para evaluar lo que hemos o vayamos a realizar de estequiometría y va a ser un cuestionario. Les puedo dar incluso 4 intentos para que lo logren desarrollar, porque de hecho es difícil. Son solo cálculos.
cálculos de mol a mol, cálculos de mol a gramos, gramos a gramos, y con diferentes reacciones químicas. Entonces deben comprender muy bien la temática para que les vaya muy bien en esa valoración. Teniendo en cuenta que lo voy a hacer de igual manera como hice el de balanceo de ecuaciones, entonces en un banco de preguntas, ahí ya puedo meter más ejercicios, unos 50 ejercicios y que solamente le aparezcan 5. Por eso les doy todo ese número de intentos. Y pues la idea es que ustedes puedan mirar la nota al finalizar de cada uno de ellos para poder mejorar en el siguiente. Entonces, preguntas, dudas acerca de eso. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bien, entonces vamos a dar continuidad a eso que nos quedamos. Y lo último que trabajamos es lo que ustedes están viendo en pantalla, la estequiometría. De hecho, nosotros también habíamos hecho un intento de cálculos de estequiometría, que yo les decía que simplemente es una relación, tal cual como hacer una receta de cocina, en donde yo tengo unas proporciones y debo siempre respetar las proporciones para obtener el mismo producto. Eso mismo también pasa en química, en específico con las reacciones químicas. Entonces les decía que la estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas que se puede dar entre reactivos y productos, reactivo-reactivo, producto-reactivo, otras relaciones que nosotros podemos determinar a partir de allí en el caso de las reacciones químicas. Y las reacciones químicas las representamos con una ecuación y les hablaba de que deben estar balanceadas y que esos numeritos que encontramos al frente de las fórmulas químicas que corresponden a los coeficientes están en términos de moles. Yo digo, una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Y a partir de esos numeritos yo puedo establecer nuevas relaciones en términos numéricos. Entonces yo les decía, si por una se producen 2 de este, por 2, ¿cuántas se van a producir? Pues yo ya sabía que el doble. Si yo tenía 3 de este, pues se va a producir el triple, es decir, 6. También lo puedo hacer con la relación entre reactivo y reactivo. Si por uno de este se necesitan 3 de este, si yo tengo 2, se van a necesitar 6. Esos son relaciones estequiométricas. Ahora bien, ¿cómo se hacen de manera técnica? Entonces vamos a empezar a desarrollar ejercicios. Y el primero de esos ejercicios de estequiometría es el siguiente. Si reaccionan 5 moles de nitrógeno con exceso de hidrógeno, ¿cuántos moles de amoníaco podrán producirse? Entonces vamos a ver cómo se resuelven esos ejercicios. Lo primero que tenemos que hacer, nos van a dar en un enunciado y nos van a dar siempre una ecuación química. Puede ser que les piden que se la plantee, pero es muy raro ese tipo de ejercicios. Y también va a involucrar algunos otros que balanceen la ecuación química, pero ustedes ya también son expertos en balancear ecuaciones químicas. Simplemente es por tanteo, porque trabajamos pocos reactivos y pocos productos. Bien, entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar qué les da el ejercicio y a dónde tienen que llegar. Entonces, si los leemos detenidamente, pues vamos a encontrar esos datos. Si reaccionan 5 moles de hidrógeno, es lo que me da el ejercicio, el enunciado. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Moles de amoníaco. El mismo problema lo dice. Entonces, ¿dónde vamos a colocar esos datos para organizarlo de una manera mejor? Vamos a colocar esos datos siempre en la parte de abajo. Es decir, en el primer renglón después de la ecuación. Entonces, 5 moles de nitrógeno. Entonces, 5 moles, mol, N2. Ustedes ya saben que ese subíndice, que ese 2 es de manera de subíndice, tal cual como acá. ¿Listo? Pero entonces, acá como no me deja hacer subíndices, entonces lo escribo de esa manera. ¿Listo? Pero es para que lo tengamos en cuenta. No, no se puede hacer nada más. Espere a ver si... Ay, no. No, no se puede reducir ese número. Lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que es subíndice. Entonces, 5 moles de nitrógeno. ¿Y qué me piden? Moles de amoníaco. Entonces, lo voy a dejar expresado como una incógnita. Voy a decir X moles o X mol, simplemente, de NH3.
Recuerden que ese 3 también es como un subíndice. O sea que acá no hay una opción para subíndice. No. Bueno. Listo. X moles de NH3 y 5 moles de amoníaco. Y recuerden que la información siempre la vamos a colocar debajo del primer renglón. Bien, para poderla organizar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a eso? Teniendo en cuenta lo que habíamos visto en la anterior clase. Si por una mol de nitrógeno se forman 2 de amoníaco, por 5, ¿cuántas se van a formar? Ustedes, de hecho, ya me pueden dar la respuesta. 10, muy bien, Cintia. Entonces, simplemente es una relación entre este y este. Si por uno se producen 2, por 5 se va a producir el doble, 10. Entonces ya estaría el ejercicio realizado, pero vamos a ver cómo se plantea de forma más técnica, porque no todos los ejercicios son tan sencillos. De hecho, ustedes lo pudieron hacer mentalmente. Pero entonces, ¿cómo se haría si nosotros lo hacemos con factores de conversión? En principio, esto es lo que vamos a hallar. ¿Y esto sería igual a qué? Esto sería igual a el dato de partida, 5 moles de nitrógeno, y aplico el factor de conversión. Entonces, esto sería por, y aplico acá el factor de conversión. Coloquémoslo así, para que me quede más bonito. Listo. Abajo, ¿qué es lo que colocaríamos? Abajo colocaríamos moles de N2 para que se puedan cancelar. ¿Listo? Y arriba colocaríamos moles de lo que desee obtener, es decir, moles de amoníaco. Entonces, acá arribita, tengámoslo acá, moles de NH3. Y lo colocamos acá abajo. Listo. Bien, ya estaría planteado. Ahora, ¿cuál es la equivalencia que yo tengo que colocar acá? Esta equivalencia me da la ecuación química. Por cada mol de este se forman 2 de este. Entonces abajo iría, por cada mol de este se van a formar 2 de este. Y ahí ya me quedaría la relación. Un poquito, para acá. Listo. Esa sería la relación. Entonces, 5 moles de nitrógeno, teniendo en cuenta que cada mol de nitrógeno va a formar 2 de este. Entonces, acá colocaríamos ya la respuesta. Entonces, esto sería igual. Entonces, 5 por 2, 10 dividido en 1, pues 10. 10 moles. ¿De quién? De NH3. Porque acá se cancela moles de nitrógeno con moles de nitrógeno. Y acá ya me daría la respuesta. 10 moles, siempre colocar ¿de qué? De amoníaco, NH3. Y ese ya es todo el ejercicio. ¿Listo? Si ustedes se fijan, es muy fácil. Y de hecho ya lo habíamos resuelto mentalmente. Bien, ahora, ¿cuál es el truco? Hay un pequeño truco si usted, por ejemplo, ay, no se acuerda cómo hacer un factor de conversión, está en un examen y necesita hacer un ejercicio de manera muy rápida, simplemente llegar al resultado. Pongámosle que usted ya está en el ICFES. Entonces, ¿cómo haría ese ejercicio? Pues miren lo que ustedes pueden hacer. Si por uno tengo 2 por 5, ¿cuántos voy a producir? Eso es una regla de 3. ¿Listo? Entonces, por uno tengo 2 por 5, X. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Este 5 por este 2 y lo dividen por el coeficiente de acá. Igual que una regla de 3 simple. Entonces, este lo multiplican por este y lo dan a dividir por este. ¿Listo? Y obtienen lo mismo. 5 por 2, 10 dividido en uno, pues 10. Acá serían
10 moles de amoníaco. Acá serían, ya podemos cambiar la X, y X es igual a 10. 10 moles de amoníaco. Listo. Y ese sería el ejercicio. Si se fijan, son muy sencillos. Estos, ¿no? Que son en términos de mol a mol. Listo. Vamos a hacer el segundo. Dice, ¿cuántos moles de nitrógeno se requieren para que reaccionen por completo 3.5 moles de hidrógeno? Entonces, hago lo mismo. ¿Qué me están dando? ¿Qué me están pidiendo? Lo coloco debajo de la ecuación y procedemos a hacer el factor de conversión. Entonces, digo, ¿cuántos moles de nitrógeno? Me están preguntando por moles de nitrógeno. Lo voy a hacer acá de una vez así con el lápiz. Grande mucho. Así. Listo, entonces moles de nitrógeno me están diciendo, entonces lo dejo expresado como una incógnita. X moles de N2. Y lo que me están pidiendo es, se requieren para que reaccione por completo 3.5 moles de hidrógeno. Entonces me están diciendo que parto de 3.5 moles de hidrógeno. Es decir, ¿será que yo necesito la cantidad que se va a producir de amoníaco? No, porque esta relación ya no es reactivo-producto, sino reactivo-reactivo. A partir de esos moles de hidrógeno, perdón, ¿cuántos puedo producir o cuántos se necesitan de nitrógeno? Si ustedes lo hacen de la manera que yo les enseñé, ¿cuánto les daría? 7.5, 7, me dice Cintia, Edwin y Gerson. Entonces miremos. 3.5 por 1, recuerden que es como una regla de 3, 3.5 por 1 dividido en 3. 3.5 dividido en 3 no me da 7. Eso me daría 1.166. Recuerden, es como si tuvieran una regla de 3. Para que ustedes lo vean de otra forma. Si por 1 se producen 3, por 3.5, ¿cuánto se necesita? Eso es lo que está ahí. Entonces, 3.5 por 1 dividido en 3 es el resultado de ese ejercicio. Y es lo mismo que tienen acá. 3.5 por 1 dividido en 3, el resultado lo colocan acá. ¿Listo? Sencillo. Ya sabemos que me da 1.166. Entonces, ¿cómo se llega a ese dato? Si nosotros lo ponemos en términos de factores de conversión. Entonces, X moles de nitrógeno van a corresponder a 3.5 moles de hidrógeno, teniendo en cuenta que 3 moles de hidrógeno abajo, porque es lo que deseo cancelar, teniendo en cuenta que 3 moles reaccionan con una mol de nitrógeno. Acá se cancela moles de hidrógeno con moles de hidrógeno para obtener moles de nitrógeno. Entonces ya sabemos que es 1.166 moles de nitrógeno. Y ya, ahí se acaba el ejercicio. Entonces, para que reacciones en estas 3.5 moles de hidrógeno, se requieren 1.166 moles. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas acerca de esos dos primeros ejercicios? Fácil, difícil, muy fácil. Listo. Es easy. Listo, entonces vamos a hacer otro. Otro y ustedes hacen los dos siguientes. Revuelvo acá. Listo. Acá. Si en un reactor de síntesis de amoníaco se producen 10 moles de fertilizante, ¿cuántos moles se emplearon de cada reactivo? Entonces, todos estos ejercicios que vamos a realizar parten de la misma ecuación. Ya vamos a utilizar más adelante otras ecuaciones diferentes, simplemente es para
Ay, acá ya lo tenía. Bueno, mire, un profesor. Dejémoslo acá. Listo. Entonces dice, si en un reactor de síntesis de amoníaco se producen 10 moles de fertilizante, ¿cuál es el fertilizante? Pues el amoníaco. Entonces acá tendría 10 moles NH3. Y me dice, ¿cuántos moles se emplearán de cada reactivo? ¿Y cuántos reactivos hay? Hay dos. Entonces tengo que saber los moles de nitrógeno y los moles de hidrógeno. Lo dejo expresado como X. Yo sé que esta X no es igual a esta, ¿listo? Pero es simplemente para dejarlo expresado como una incógnita, ¿listo? Entonces, si ustedes tienen eso en cuenta, ¿cuántos moles de nitrógeno y cuántos moles de hidrógeno se tuvieron que haber requerido? Así de manera mental, ¿cuánto daría? Entonces dice Edwin 3.3 moles de nitrógeno. Entonces miremos. Si yo lo hago por regla de 3 de este, entonces sería 10 por 1, 10 dividido en 2, 5. 5 moles de nitrógeno. ¿Sí? ¿Y por qué le dio 3.3, Edwin? Y lo mismo acá. Si yo necesito saber los de hidrógeno, entonces sería 10 por 3 dividido en 2. Tengo el resultado de acá. ¿Listo? ¿Sí se fijaron cómo era? Entonces hagámoslo técnico. Entonces, X moles de nitrógeno, acá es igual, van a ser iguales a los 10 moles de amoníaco. Hago la relación de moles de amoníaco y moles de nitrógeno primero. Moles de nitrógeno. ¿Cuál es la relación? Que por 2 de este se necesitaron una de nitrógeno. Entonces, 10 por 1, 10 dividido en 5, pues ¿cuánto me daría? Perdón, 10 dividido en 2. Entonces me daría 5. Acá se da moles de amoníaco con moles de amoníaco y me quedan moles de nitrógeno. Esta es la primera respuesta. Para el segundo, X moles de hidrógeno va a ser igual. Parto de los 10 moles de amoníaco, hago la relación entre moles de amoníaco y moles de hidrógeno. Y yo sé que por cada 2 moles de este se necesitaron 3 moles de hidrógeno. Y el ejercicio va a consistir, acá se cancela moles de amoníaco con moles de amoníaco y me queda en términos de moles de hidrógeno. Entonces, 10 por 3, 30. 30 dividido en 2, 15. Y ya, ese sería el segundo resultado. Entonces, para producir 10 moles de amoníaco se tienen que utilizar 5 moles de nitrógeno y 15 moles de hidrógeno. Esa es la manera en que se tiene que realizar ese ejercicio. ¿Listo? 15 moles de hidrógeno, así como le decía por ahí Cintia. Listo. Entonces van a hacer el siguiente, si me entendieron. ¿Cuántos moles de hidrógeno se requieren para reaccionar por completo 3.54 moles de nitrógeno? Entonces, 3 minutos para que lo intenten realizar. Una vez que tengan el resultado, lo escriben ahí en el chat. Entonces Edwin ya dio un resultado, 7.08. Vayámoslo colocando ahí. ¿Quién más? Esta es la respuesta de Edwin. Coloquémoslas acá. Cintia, Johan ya. Les dio el mismo resultado a los dos.
¿Listo? ¿Quién más? Entonces Edwin, por un lado, 7.08, Cintia 5.31, Johan 5.31, Antoniles también 5.31. Clavijo también, Álvarez también. Listo, entonces vamos a ver. 5.31 le dio a la mayoría. Entonces miremos. ¿Cuántos moles de nitrógeno, de hidrógeno, perdón? Entonces X moles. Uy, pero lo acercamos. ¿Cuántos moles de hidrógeno? X moles de hidrógeno se requieren para reaccionar por completo con 3,54 moles de nitrógeno. Entonces, 3,54 mol nitrógeno. Entonces, haciéndolo de esta manera, 5x moles de hidrógeno va a corresponder a las 3,54 moles de nitrógeno. Hago la relación entre moles de nitrógeno y moles de hidrógeno y digo que por cada mol de nitrógeno se necesitan 3 de hidrógeno. Por lo tanto, 3,54 por 3. 3,54 por 3. Y eso me daría como resultado 10,62. Ninguno lo tuvo bien. Profe, yo lo había hecho así, pero dije, no, yo creo que ese resultado está mal y vea. Mire, sí era ese resultado. 10,62 moles de hidrógeno. Entonces, mírenlo de nuevo acá. Una regla de 3 igual. 3,54 por 3 dividido en 1. Pues, ¿cuánto me da? 10,62. ¿Listo? Sea que lo hagan así por factores de conversión, les debe dar el mismo resultado. Y acá se cancela moles de nitrógeno con moles de nitrógeno y me quedan en moles de hidrógeno. Entonces, el segundo, porque ese a todos les fue mal. No sé de dónde sacaron el 5,31. ¿Listo? El siguiente. Ahí se me perdió el otro. Ah, este es. Listo, el siguiente. Si reaccionan por completo 4,66 moles de nitrógeno con hidrógeno en exceso, ¿cuántos moles de amoníaco se podrán producir? Y acá volvemos a utilizar la misma ecuación. Entonces, 2 minutos para que hagan ese. ¿Quién ya tiene respuesta? Cintia, 5,31. Edwin, 9,32. ¿Quién más? Ah, Cintia me estaba explicando de dónde les dio el 5,31. Ah, pero el resultado lo dividieron por dos, no. Ahí, ese dos no se tenía que.
Entonces hasta ahora Edwin, 9.32 moles de amoníaco. ¿Quién más? Bueno, Martín, 6.99 moles de amoníaco, dice Cintia. Lo corrigió Cintia. 9.32. ¿Quién más? Adel, ¿cómo le fue? Angie, ¿cuánto te dio? Castañeda, Lady, Paula, Rojas. Entonces, Clavijo escribió solamente mol. Ah, pero arriba, 9.32 mol. Johan también. Castro 9.32. Cruz. Cruz, ¿qué pasó? No tiene el resultado. Mire a él. Ah, bueno, Cruz. ¿Y qué le tocó ir a traer? Ah, bueno, Cruz. Bien, entonces vamos a ver cómo quedaba ese ejercicio. Creo que sí da 9.32. Entonces dicen 4.66 moles de nitrógeno. Entonces 4.66 mol nitrógeno. Y me están pidiendo cuánto se va a producir en moles de amoníaco. Entonces digo 4.66 moles de nitrógeno. Hago la relación entre los moles de nitrógeno y los moles de amoníaco. Y digo, si por una mol de nitrógeno se forman dos de amoníaco, entonces este se va con este y me quedaría moles de NH3. Y 4.66 por 2 efectivamente me da 9.32. 9.32 moles de amoníaco. Y ya, ahí ya acabó el ejercicio. Entonces la mayoría lo tuvo bien. ¿Qué pregunta, pregunta Cruz? No, no sé qué será eso, Cruz. ¿Cris PR? Ah, pero relacionado con eso de PCR. Sí, sí, es la técnica para cortar secuencias, fragmentos de ADN. Listo, niños. Entonces vamos a hacer otros más complejos, pero en fundamento se sigue haciendo igual. Entonces acá veíamos que me dan una sustancia en moles para generar un resultado también en moles, pero no siempre
requerimos las moles. En algunos casos requerimos gramos que se pueden producir. Entonces, estos son ejemplos de eso. Me dan una sustancia en moles para llegar a gramos o viceversa. Me la dan en gramos para llegar a moles. Entonces, ¿cómo se realiza ese tipo de ejercicios? Entonces, voy a hacer los dos primeros y ustedes hacen el siguiente. Si reacciona 15.45 moles de nitrógeno, hasta aquí todo normal. Con un exceso de hidrógeno, ya se sabe que es de suficiente cantidad. ¿Cuántos gramos? Ya me lo están pidiendo en gramos de amoníaco se podrán producir. Entonces hago lo mismo. Coloco los datos en la parte de abajo. Entonces tengo inicialmente 15.45 moles de nitrógeno. 15.45 moles de nitrógeno. Y me dicen que cuántos gramos de amoníaco se van a producir. Entonces, para que no nos confundamos, moles lo voy a poner en el primer renglón y en el segundo renglón voy a colocar gramos. Gramos de NH3. Hasta ahí yo tengo que llegar. ¿Listo? Esa es la idea. Ahora, ¿qué cálculos debo realizar? Imaginémonos que yo estoy en una vía. ¿Listo? Y por acá hay un carrito. Ya les voy a explicar por qué este ejemplo. ¿Listo? Acá están gramos. Por acá está moles. Y por acá está átomos. Una casita. Van a imaginar que es una casita. Átomos. Para hacer ese circuito, el carro tiene que seguir esa trayectoria. Primero tiene que cruzar por gramos, después por moles y luego por átomos. ¿Listo? Entonces, para hacer ese ejercicio, yo no puedo pasar directamente de gramos a moles. Yo tengo que llevarlo primero a moles y de moles sí a gramos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se haría eso? Borremos esto. Sí, que hasta fue. Listo. Entonces, lo que voy a tener yo que hacer es de estos moles lo paso a moles de la otra sustancia, es decir, el que se encontraría acá en el primer renglón. Y de moles de la otra sustancia lo paso a gramos de amoníaco. ¿Listo? Entonces, de moles de nitrógeno lo llevo a moles de amoníaco y luego a gramos de amoníaco. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque los coeficientes estequiométricos están en términos de moles. Entonces, debo tener primero moles de la otra sustancia y luego sí lo paso a gramos. Y ya vamos a ver cómo hacer esa operación. ¿Listo? Entonces, comenzaría con los 15.45 moles de nitrógeno. Calculo como si fuera un ejercicio de los anteriores los moles que produciría de amoníaco, NH3. ¿Listo? Yo sé que por una mol de este se van a producir dos de este. Ahí llevaría moles de amoníaco, pero me lo están pidiendo en gramos. Entonces, acá yo vengo y hago la relación entre moles de amoníaco y gramos de amoníaco. ¿Y quién me da la relación entre moles y gramos de amoníaco? Hay dos puntos adicionales al que me conteste eso. ¿Cuál es la equivalencia entre gramos de amoníaco y moles de amoníaco? El peso molecular o masa molecular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la masa molecular del amoníaco, ¿cómo se determina? Pues yo sé que el amoníaco, NH3, lo escribimos acá mejor, masa molar del amoníaco, NH3, va a ser igual a, está compuesto de nitrógeno e hidrógeno. Si yo hoy miro la tabla periódica, la masa atómica del nitrógeno es 14 y del hidrógeno es 1. Lo multiplico por el número de veces que se repite en la molécula. Este se repite una vez, este se repite 3 veces. Entonces 14 acá 3, la sumatoria me daría 17. 17. ¿En qué unidades está eso? En gramo mol.
¿Qué quiere decir? Que una mol de amoníaco tiene una masa de 17 gramos. Y si se fijan, es la equivalencia que yo tengo que colocar acá. Una mol de amoníaco tiene una masa de 17 gramos, que correspondería a la masa molar. ¿Listo? Y acá ya daría el resultado, porque acá se va moles de amoníaco con moles de amoníaco y ya tengo el resultado en gramos de amoníaco. Listo. Entonces, 17,45 por 2 y luego por 17, 15, 17. Profe, ¿puede volver a repetir? Gracias, es que me confundí en la última parte. Ah, listo. Entonces acá yo no había escrito este 1 ni había escrito este 17. Esto es claro, ¿cierto? Lo de la masa molar, ¿cómo la determiné? ¿Correcto? Con la tabla periódica. Exactamente. Listo, entonces voy y busco la masa del nitrógeno es 14, la masa del hidrógeno es 1. Lo multiplico por el número de veces que se repite. Acá me daría 14 y 1 por 3, 3. Lo sumo y me da la masa molar del amoníaco. ¿Listo? Hasta ahí bien. Ahora, esa es la equivalencia que yo tengo que colocar acá. Esa es la equivalencia entre moles y gramos de amoníaco. Que 17 gramos es la masa de una mol de amoníaco. Por eso viene gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces acá vengo y lo coloco. Una mol de amoníaco tiene una masa de 17 gramos. Ahora sí, Edwin. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, ahora sí hago el cálculo. 15,45 por 2 por 17. Y el resultado me da 525,3. 525,3. Y ya, ahí se acaba el ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando tenía de moles a moles, pues hago la relación directa. Cuando yo paso de moles a gramos, pues yo voy a primero a pasar de moles de la sustancia que me dan a moles de la otra sustancia y ahí sí lo convierto en gramos. ¿Listo? Ese es el proceso que se tiene que seguir. Entonces miremos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos gramos de nitrógeno se requieren para que reaccione por completo 10,5 moles de hidrógeno? Entonces vengo acá, se utiliza la misma ecuación. Es esto. Entonces digo, ¿cuántos gramos de nitrógeno se requieren? Entonces debo llevarlo hasta gramos de nitrógeno. Gramos, X gramos de nitrógeno se requieren para que reaccionen por completo 10,5 moles de hidrógeno. Entonces tengo inicialmente 10,5 moles de hidrógeno. Hago lo mismo. Entonces parto de los 10,5 moles de hidrógeno. Lo llevo a moles de nitrógeno, no a gramos de nitrógeno primero. Entonces, moles de hidrógeno lo paso a moles de nitrógeno. Digo que 3 moles de hidrógeno reaccionan con una mol de nitrógeno. Hasta ahí lo llevo en moles de nitrógeno. Ahora relaciono los moles de nitrógeno con los gramos de nitrógeno. ¿Cuál es la relación entre moles y gramos de nitrógeno? Pues la masa molar del nitrógeno diatómico. Masa molar del nitrógeno diatómico va a ser igual a ¿qué? Si el nitrógeno tiene una masa de 14 y hay 2 átomos de nitrógeno, pues va a ser por 2. Esto me daría 28. Entonces acá es 28 gramo mol. Es decir, que una mol de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos. Una mol de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos. Y ahí ya se acaba el ejercicio. Acá cancelo moles de nitrógeno con moles de nitrógeno y me da gramos de nitrógeno. Esto 10,5 por 2, perdón, multiplicado por 1 dividido en 3 y el resultado lo multiplico por 28. Eso me daría como resultado 98 cerrados. 98 gramos de nitrógeno. Y ya. ¿Listo? Ahora van a hacer el siguiente ustedes. Si en un reactor de síntesis de amoníaco se produjeron 35,8 moles del fertilizante, ¿cuántos gramos se emplearon de cada reactivo?
Entonces se los dejo planteados. Se tenían 35,8 moles de este y me piden los gramos de nitrógeno y los gramos de hidrógeno. Listo, ese es el ejercicio. Entonces ustedes saben que primero, a partir de estos moles, hallan los de nitrógeno y después de estos moles, ¿cuántos se obtendrían de hidrógeno? Como dos ejercicios aparte. ¿Listo? Entonces, Profe, 5 antes de minutos eso, para que hagan esos dos. puedes subir el ejercicio de antes. Dígame. ¿Puedes subir al ejercicio de antes, por favor? Listo, entonces acá. Ahí ven los dos. Listo. Entonces, inténtenlo realizar. Listo, Cintia ya tiene las dos respuestas. 1,21 gramos de nitrógeno y 2 gramos de hidrógeno. ¿Quién más? Cruz, ya acabó. Bueno, la forma de pasar a gramos, Cruz, es con la masa molar de la sustancia. Profe, una pregunta. ¿Acá la masa molar también se multiplica por 2? En el caso del hidrógeno, sí, Y en el porque nitrógeno primero no, sacamos solo es hidrógeno uno. En el nitrógeno. también. Entonces, esa sería 28 gramos sobre mol. Ahí nosotros sabemos que el nitrógeno tiene masa de 14 y
Solamente un átomo de nitrógeno, ¿no? Y el hidrógeno tiene una masa de 1. Gerson, primero lo hace en términos de moles y después sí lo pasa a gramos. Entonces Edwin dice 334,1 gramos de hidrógeno y 1002,4 gramos de nitrógeno. Y aunque el nitrógeno le dio mucho. Johan, 250,6 gramos de nitrógeno y 107 gramos de hidrógeno. Ahí sería con un 2. Debe tener algo mal en el procedimiento. Entonces, un minuto más ahí para que miren. Tendría 1000 gramos de nitrógeno, una tonelada de nitrógeno. Ah, no, un kilo de hidrógeno tendría. Sí, Gerson. Ese Gerson. Ahora Edwin, 501,2 gramos de nitrógeno. Entonces vamos a ir planteándolo. Entonces tengo 35,8 moles de amoníaco. Acá es NH3. Entonces parto para hacer los dos de ese dato. 35,8 moles de NH3. Bien, primero de moles de este lo llevo a moles de nitrógeno. Entonces, moles de amoníaco abajo y tan feo esa NH3 y arriba moles de nitrógeno. La relación es que por dos de este se necesita uno de este, moles. Ahí lo tendría en moles. Ustedes lo pueden hacer por partes, colocarle el igual o seguirlo. Pues yo aconsejaría seguirlo porque es más rápido. Y uno no tiene pérdidas de cifras decimales. Entonces, acá relaciono moles de nitrógeno con gramos de nitrógeno. Y yo ya había hallado la masa molar del nitrógeno en el anterior ejercicio. Yo sé que la masa molar del nitrógeno diatómico es 28. Una mol son 28 gramos. Y acá cancela moles de nitrógeno con moles de nitrógeno y me queda gramos de nitrógeno. Entonces el ejercicio va a consistir en 35,8 por 28 dividido en 2. Entonces eso me daría 35,8. Eso me daría 501,2.
¿Quién lo tuvo bien? Ese de nitrógeno. Entonces miremos 501.2. Johan, muy bien. Creo que solo Johan. Y yo, profe, yo se lo dije de primeras. Mentiras, también lo digo Edwin. 500.1, Edwin. Y ya. Ah, ahora vamos a ver los de hidrógeno. Entonces miremos. Se hace lo mismo, 35.8 moles de amoníaco. Se hace la relación entre moles de amoníaco y moles de quién, pues de hidrógeno, porque acá ya tengo que hallar gramos de hidrógeno. Entonces la relación es que por 2 de este se requieren 3 de este. Ahí cancelo moles de amoníaco y lo llevo en moles de hidrógeno y moles de hidrógeno lo paso a gramos, acá es gramos de hidrógeno. ¿Y cuál es la relación entre moles y gramos de hidrógeno? Pues me lo da la masa molar. Y yo sé que la masa molar del hidrógeno es igual a ¿qué? Si cada átomo tiene una masa de 1, pues la de 2 va a ser 2. 2 gramos mol. Entonces acá va a ser una mol tiene una masa de 2 gramos. Acá puedo cancelar este 2 con este 2 y simplemente es multiplicar 3 por 35.8. Me daría 107.4. 107.4 gramos hidrógeno. Entonces, ¿a quién le dio bien también ese? 107, a ver, punto 4 a Johan, muy bien. Pero Edwin lo acabó de colocar. Listo. Gerson está diciendo, ah, no. Ah, sí, Edwin también lo había dicho por acá, 107.4. Sí, Adel, muy controversial. Debe estar haciendo los ejercicios. Entonces, acá Cintia. Profe, ¿puede repetir lo último? O sea, 2 gramos por... Listo, entonces repito el último paso. Entonces acá comienzo de igual manera, 35.8 moles de amoníaco. Hago la relación en moles de amoníaco para saber cuántos moles de hidrógeno se van a producir. Y yo sé que por cada 2 de amoníaco necesito 3 de hidrógeno, es esa misma relación. Ahí bien, cancelo moles de amoníaco con moles de amoníaco. Ahora, de moles lo tengo que llevar a gramos. ¿Y cuál es la relación de moles de hidrógeno a gramos de hidrógeno? Pues me la da la masa molar. Como el hidrógeno, cada átomo tiene una masa de 1 y como el hidrógeno diatómico son 2, pues lo multiplico por 2. Esto me da 2. Como es masa molar, pues serían 2 gramos sobre mol. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice esto? Esto es lo mismo que decir que una mol de hidrógeno equivale a 2 gramos de hidrógeno. Esa es la equivalencia que yo coloco acá. ¿Listo? Una mol de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos de hidrógeno. ¿Listo? Ahora sí. Pero ¿de dónde sale ese 107.4? Entonces, ¿de dónde saco el 107.4? Pues ahí cancelé un 2. ¿Listo? Porque acá dividía por 2 y multiplicaba por 2. Pero de igual forma, si usted no lo hacen de esa manera, entonces acá es un 2. Entonces, 35.8 por 3 dividido en 2. 35.8 por 3 dividido en 2. Me da 53.7. Y ese resultado lo multiplico por 2. Me daría 107.4. ¿Listo? Entonces multiplico todo lo de arriba y lo divido por todo lo de abajo. ¿Cómo se puede resumir eso? Pues si multiplico por 2 y divido por 2, pues simplemente los cancelo y multiplico 35.8 por 3 y me da lo mismo, pero más rápido. Entonces el primero, ¿cómo era? Que por acá Cintia tiene dudas en este. Entonces,
35.8, hago la relación entre moles de amoníaco y moles de nitrógeno. ¿Cuál es la relación? Que por 2 de este se requiere una mol de este. Recordemos que acá es como si llevara un 1. ¿Listo? Ahí, perdón, ahí tendría moles de nitrógeno. Y de moles de nitrógeno lo llevo a gramos de nitrógeno. ¿Y cuál es la relación entre gramos y moles de nitrógeno? Pues me lo dice la masa molar del nitrógeno, diatómico, ¿no? Como cada átomo de nitrógeno tiene una masa de 14, en la molécula de nitrógeno hay 2. Entonces lo multiplico por 2 y esto me daría 28. Acá son 28 gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? Que 28 gramos es equivalente a una mol de nitrógeno. Y es lo mismo que yo vengo y coloco acá. Una mol de nitrógeno es equivalente a 28 gramos de nitrógeno. Y ahí simplemente es multiplicar todo lo de arriba por lo de abajo. Entonces 35.8 por 28 dividido en 2. Eso me da 501.2. ¿Correcto? Ahora sí es más claro. Bien. ¿Por qué se divide por 2? Porque acá está que 2 moles de amoníaco se necesita una. Entonces, acá miremos la relación con la ecuación. Por 2 de este se necesita uno de este. ¿Listo? De ahí sale ese 2. ¿Listo? Bueno, Cintia. Entonces, vamos a hacer... Ah, no, no alcanzamos otro. Ya es casi la 1. Bien, niños, entonces vamos a dejar hasta acá. El día viernes hacemos unos más difíciles, que es de gramos a gramos. Y ahí sí necesitan estar súper concentrados. Estos son los tres que vamos a hacer de gramos a gramos. Y son muchos más cálculos que estos. ¿Listo? Entonces ya les paso la asistencia, la llenan y nos veríamos el día viernes. Y por acá están escuchando vallenato. Vale. No, por ahora no. El día viernes acabo de explicar y ahí sí les coloco el cuestionario. Niños, gracias a todos. Nos vemos el viernes.